Gloria al nombre de Jesús. Santiago, el capítulo 2 y el versículo 26. Santiago, el capítulo 2, versículo 26. Seguimos con el tema que el Señor nos ha regalado, y es la salvación neotestamentaria. Amén. Esta ya es la tercera parte, y el tema anterior empezamos a hablar acerca de la fe. Amén. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de la fe. Entonces el versículo 26 de Santiago 2 dice: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. En el tema pasado estuvimos hablando acerca que la fe es más que un acento mental. O sea, hay personas que dicen, sí, yo tengo fe. Sí, están asintiendo mentalmente que tienen fe. Es más que una aceptación intelectual, porque algunos médicos, por ejemplo, cuando Dios ha hecho un milagro en la vida de un paciente, que el médico le dice, tienes 3 meses de vida, y él le dice, bueno, médico, eso es lo que usted dice, o lo que la ciencia dice, pero yo tengo un Dios, y yo voy a orar a Dios, voy a hablar con Él, y lo que Dios diga. Y él dice, bueno, tú tienes fe, habla con Dios, pero yo te digo que te vas a morir en 3 meses. Y llevan muchos años más, y ellos tienen que decir, bueno, hay algo ahí arriba, no sé cómo se llama, si es Dios, pues bueno, te felicito por tu fe. Así que también hay una aceptación intelectual, o también hay personas que solamente profesan, o lo hablan verbalmente, sí, hay fe, yo tengo fe, pero no pasan de allí. Y el versículo dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. O sea que más que pensarlo, más que a lo mejor tenerlo y profesarlo, hay que obrar la fe. Amén. Entonces, en el tema pasado decíamos que la fe incluye confianza. O sea que si yo creo, tengo que confiar. También incluye compromiso. Si yo creo, debo de tener un compromiso con mi fe. Amén. Y más que con mi fe, en quien tengo mi fe. También si yo tengo fe, debo de apropiarme de ella, abrazarla. Y bíblicamente tenemos una cantidad de promesas de parte de nuestro Dios, y tenemos que apropiarnos de esa fe y de lo que Dios nos ha dado y lo que Él nos ha prometido. Y también la fe tiene una aplicación. Amén. Así que la fe tiene una aplicación. No es solamente decir, yo tengo, digo, vamos a aplicarla. En los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. En los momentos malos y en los momentos a lo mejor muy buenos. En la gloria, pero también en la escasez. Decíamos, en la montaña, pero también en el valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23. En cierta ocasión el pueblo de Israel estaba peleando, y pelearon allá en la altura, pelearon en el valle, y ganaron la batalla, y los enemigos dijeron, no, es que ellos son fuertes aquí, pero llevémoslos arriba, llevémoslos allá a la montaña. Y el Señor les dijo, suban, y yo también estaré con ustedes allá. Y dice la Biblia que nuestro Dios es Dios de las alturas, y también es Dios en el valle. Amén. Qué Dios tan grande que tenemos, ¿verdad? Amén. Aleluya. Qué hermoso tener la fe en este Dios, en el único y verdadero Dios. Qué tristeza tener mi fe en un muerto. ¿O ustedes qué dicen? Qué tristeza tener mi fe en un ser humano. Si todos los hombres, todos los seres humanos somos malos, ¿o no? Todos los seres humanos somos malos, todos. En la Biblia dice que el Señor miró a ver si había uno bueno, y no encontró ninguno. Qué tristeza yo tener mi fe en un ser humano. Qué tristeza tener mi fe en la economía. Si la economía es bursátil, ¿es la palabra? Volátil. Volátil. Está arriba, está abajo, el dólar sube, baja, y está en una continua, en un continuo sube y baja. Hoy puede tener alguien dinero, pero mañana puede estar en la ruina.
porque así es. Qué tristeza tener mi fe en una economía de un país que a lo mejor no tiene un futuro. Es más, bíblicamente, ustedes saben que llegará un momento en que la economía no va a servir para nada. La Biblia dice que el dinero lo tirarán por las calles y dirán, no, esto no sirve para nada. Ustedes saben qué está pasando en Venezuela, ¿verdad? El dinero lo está tirando en las calles porque ya no sirve para nada. Y así en otros países también. Y llegará el momento en que todo el mundo tirará el dinero por las calles. Así que qué bueno afianzar nuestra fe en el único y verdadero Dios. Afianzar nuestra fe en el autor y consumador de la fe, como dice la Biblia, y es más, dice el nombre, en Jesús. Amén. El autor y consumador de la fe. Y no es solamente expresar, yo tengo fe, sino que yo tengo que demostrar si tengo fe. ¿Y cómo lo demuestro? Confiando, comprometiéndome, apropiándome y aplicándola. Ahora, tenemos que seguir aquí con el tema de hoy, que es, no podemos separar la fe salvadora de la obediencia. ¿Y la obediencia a qué? A la palabra de Dios. Y estamos hablando de la fe que salva, de la fe salvadora. Y no podemos separar la fe de la obediencia a la palabra de Dios. Hay personas que conocen mucho de Biblia. Hay personas que estudian la Biblia. Hay personas que algunos dirán, me la sé de pasta a pasta. Pero si no la pone por obra, ¿de qué le sirve? ¿Cierto? Es como el que tiene una semilla para sembrar. Está en el campo y tiene la semilla allí. Si no la siembra, ¿de qué le sirve? Tiene que sembrarla para poder esperar la cosecha y para poder ponerla a multiplicar esa semilla y va a tener una grande cosecha. Hay personas que hablan muy bonito de Dios, pero con su actuar hablan feo de Dios, porque hablan pero no obedecen. Dicen que tienen fe, pero su vida, su testimonio es totalmente en contra de lo que dice la palabra del Señor. Así que no podemos separar la fe salvadora de la obediencia a la palabra de Dios. Si yo tengo fe en Dios, tengo que obedecer su palabra. Así de sencillo. Si yo tengo fe, tengo que obedecer la palabra de Dios. Si no, entonces estoy solamente asintiendo intelectual o mental que sí, que hay una fe, pero que no me interesa. Amén. Aquí en Santiago, el capítulo 2, hablando, nos pone dos ejemplos. Uno, el de Abraham, y dos, el de Rahab. Abraham, el Señor le dijo, porque ustedes saben que la Biblia le llama a Abraham el padre de la fe, ¿verdad? Le llama el padre de la fe. Y aún nosotros hoy en día somos llamados hijos de Abraham. Y el Señor Jesucristo a muchas personas la reconoció y dijo, a esta que es hija de Abraham, este es hijo de Abraham. Y nosotros hoy somos llamados espiritualmente hijos de Abraham por la fe, porque estamos aquí por la fe. Entonces el Señor un día le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. Yo creo que todos los padres quieren a sus hijos, ¿verdad? Todos. Pero a veces hay uno como que es como el predilecto. Y le dijo, entrégame a ese, al que tú amas. Y Abraham, la Biblia no da a entender nada, como que Abraham le puso peros, como que Señor, pero si tú me lo diste, pero si yo te lo pedí, Señor, ¿y cómo me lo vas a quitar ahora? No, Abraham, la Biblia no muestra ni siquiera un punto de margen de error para decir Abraham dudó. No, Abraham dijo, Señor, ok, y le dijo a Isaac, camine, ¿cierto? Vamos, y lo llevó allá
al monte donde el Señor le dijo que lo sacrificara. Y el niño le dijo, bueno, padre, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos todo, pero ¿en dónde está el cordero para sacrificar? Y Abraham todavía con su fe le dijo, Dios se proveerá de cordero. Miren la fe. Ahora, qué bueno cuando Dios nos pide algo. Es que a veces Dios nos pide algo y nosotros no lo soltamos o no lo queremos dar. Puede ser un hijo, una hija, puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser la economía, puede ser un empleo. El Señor te diga, ese empleo no te sirve, no es la bendición que yo tengo para ti. Si tú lo dejas, yo te puedo bendecir con otro empleo. Pero nosotros en nuestra mente humana, a lo mejor no, Señor, es que tengo muchos gastos, tengo muchos biles por pagar, pero el Señor solamente está esperando que usted dé el paso. ¿No es así? ¿Creen ustedes o no? El Señor es así y nosotros tenemos que movernos en fe. Si el Señor nos dice y nos pide algo, hagámoslo, por la fe hagámoslo, que Dios a sí mismo, Él hará lo que tenga que hacer por corresponderle a usted, por sacarlo adelante. Porque si hay algo que Dios no puede hacer, es mentir. Amén. Dios todo lo puede hacer, menos mentir. Y si Dios le dice a usted que Él lo va a bendecir, lo va a bendecir. Pero todo depende de nuestra fe. No solamente de expresarla, sino de actuar, de ponerla a actuar. Porque la fe hay que obedecerla. Si yo creo en Dios, si yo creo en el Señor, tengo que creer a su palabra. Y si yo creo a su palabra, tengo que obedecer la palabra del Señor. De hecho, la salvación, esto es algo que lo digo yo, Iván Alberto Cuenca Robles. Para mí, el evangelio y la salvación, todo lo que tenga que ver en la salvación, en el plan salvífico del Señor, se resume en una sola palabra, que es obediencia. Si no hay obediencia, no hay nada. Si yo obedezco la palabra de Dios, aquí están las instrucciones. Aquí está todo lo que el ser humano necesita para ser salvo. Pero no solamente es saberla o conocerla, sino también aplicarla, ponerla por obra, porque la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué pasa? Le es contado como pecado. O sea, yo tengo que saberlo y tengo que obedecerlo, porque si no, me es contado por pecado. Miremos así a grandes rasgos algunos versículos, por ejemplo, Hechos, el capítulo 6 y el versículo 7. Hechos 6, 7 nos dice de la siguiente manera. Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. Y aquí viene, también una gran multitud de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Entonces mire, una gran cantidad o multitud, dice aquí, de los sacerdotes obedecían a la fe. La fe hay que obedecerla. Romanos el capítulo 1 y el versículo 5 nos dice de esta manera: por el cual recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones en su nombre. Así que recibimos esta gracia por la obediencia a la fe. Amén. Así que la fe tenemos que ponerla a obrar. Si la fe no se obra, entonces no es fe. Si la fe no se obra, entonces no estamos diciendo o no estamos siendo coherentes con la fe. Así que no podemos separar la fe salvadora de la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios es absolutamente necesaria para la salvación. Amén. La obediencia a la palabra de Dios es absolutamente necesaria
para la salvación. Hay personas que dicen, no, yo no necesito leer la Biblia. Eso fue escrito por hombres. El papel puede con todo, pero nosotros podemos mostrarle espiritualmente, teológicamente, antropológicamente, históricamente, científicamente y de todos los medios posibles que este libro, al que muchos se burlan de él, es la palabra de Dios. No hay libro como este libro. No hay un escritor que pueda, o no lo ha habido y no lo habrá, que pueda escribir lo que escribieron estos santos hombres y dos mujeres que aparecen allí que también escribieron. Nadie, absolutamente nadie. Pero ¿saben por qué? Porque el que dictó esta palabra es nada más y nada menos que su dueño. Amén. Y él verifica su palabra. Hay gente que dice, eso la han ido cambiando y la han ido cambiando y le han puesto y le han añadido lo que sea, pero Dios ha estado pendiente de su palabra. Dios ha estado pendiente de lo que Él ha dejado ahí escrito, porque Él ahí, como esta es la palabra de Él, Él va a velar por su palabra y la va a cumplir. Él le dice a usted, clama a mí y yo te responderé. Y créalo que en el momento que usted le clame a Dios, en el momento que usted más necesite, ahí usted va a ver la respuesta de Dios. Es más, hay personas allá afuera que no son bautizadas, hay personas allá afuera que están todavía en el pecado, pero claman a Dios y Dios les responde. Y ellos dicen, no, mire, yo soy amigo de Dios, mire, yo estoy así con Él, estamos agarrados de la mano. Esa persona cree que porque Dios le respondió, ya es salva. O eso le va a servir para la salvación. Si la persona reconoce, sí. Y si reconoce que Dios está allí, que le respondió y le cree a Él y le da las gracias a Él y le dice, Señor, aquí estoy, yo te voy a servir, te voy a entregar mi vida porque obraste este milagro en mí, sí le sirve para salvación. Pero si no, el día que el Señor venga, no le va a servir para salvación. Antes le va a servir para condenación. ¿Saben por qué? Porque el Señor le va a decir, me clamaste en tal ocasión y te respondí, pero ¿qué hiciste? ¿Viniste a darme gracias? No. ¿Entregaste mi vida? ¿Reconociste que yo era Dios, que yo era el que te había respondido? No. Entonces mire lo que dice la Biblia en San Mateo el capítulo 7, desde el versículo 21 en adelante. San Mateo el capítulo 7, desde el 21 en adelante. Y aquí vamos a ir cerrando este tema de la obediencia a la palabra de Dios por medio de la fe. Mateo el capítulo 7, desde el versículo 21. El 20. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa palabra hacer, ¿qué quiere decir? Obedecer. ¿Qué más? Quiere decir accionar la fe, ponerla por obra, ¿verdad? Y eso es lo que dice, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Las pone por obra, las obedece cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó. Nuestra casa va a caer. Ahora la Biblia dice, le compararé a un hombre prudente. ¿Qué es un hombre o una mujer prudente? Que escucha y obedece. Que tiene coherencia en lo que piensa, en lo que ve, en lo que habla y en lo que hace.
Eso es un hombre prudente. Un ejemplo. Tratando de arreglar un problema, van a agrandar otro. ¿Cuántos muertos pasarán o cuántas personas pasarán a la eternidad porque no hubo ese distanciamiento, no hubo esa precaución? ¿Creen ustedes que eso es prudencia? No es prudencia. Entonces, mire, espiritualmente nosotros tenemos que ser prudentes. La fe nos enseña a ser prudentes. Y cualquiera que oye estas palabras y las pone por obra, el Señor le comparará con un hombre o una mujer prudente. Pero también mire lo que dice la Biblia. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, en el versículo 26, le compararé a un hombre insensato. ¿Qué pasa con un hombre insensato? Una persona insensata, ¿qué es o cómo es? Tranquilo, no se preocupe. Una persona insensata es una persona que a lo mejor ve el peligro, pero ¿qué dice? No, a mí no me va a pasar nada. ¿Cierto? No pasa nada, yo me meto. Una persona insensata es una persona que no es precavida, que no está como al tanto, no sabe realmente la situación que está pasando. Y hay muchas personas insensatas allá afuera que saben que la venida del Señor está cerca y que necesitan organizar su vida, pero no la están organizando. Quieren seguir en el mundo, quieren seguir en la fiesta, quieren seguir en la parranda, quieren seguir en sus pensamientos, quieren seguir en lo que ellos creen, pero no quieren creer a la palabra de Dios. Y entonces la Biblia dice: y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Qué es construir sobre la arena? Es construir para un ratico. Es invertir un dinero que muy poco, muy rápido se va a perder. ¿Cierto? Entonces así es comparado el que oye la palabra de Dios y no la pone por obra. Y entonces dice la Biblia: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Mire la diferencia entre el hombre prudente, o entre una persona prudente y una persona insensata. Fue grande su ruina. Sobre los dos vinieron vientos, sobre los dos vinieron ríos, sobre los dos se llegó la prueba, llegó la lucha, llegó la dificultad, pero una casa permaneció firme y la otra se cayó. A veces nosotros como cristianos dicen: pero si yo estoy en la iglesia, ¿por qué me enfermo? No, sobre los dos vinieron, ¿cierto? Sobre los dos soplaron los ríos, sobre los dos hubo pruebas, sobre los dos, pero uno permaneció firme y el otro cayó. Y fue grande su ruina. Déjenme decirle, mis hermanos y amigos, que no hay ruina más grande que haber tenido la oportunidad de la salvación y desperdiciarla por mi pensamiento o por lo que yo creo. La conciencia, el día que el Señor venga, es más, la Biblia dice que ni siquiera el Señor lo juzgará, sino que ¿sabe qué dice? La palabra que habéis oído, ella os juzgará en el día postrero. Y esa palabra quedará allí hasta la eternidad, en la eternidad, y por toda la eternidad. Pudiste haberlo hecho, fuiste a la iglesia, tuviste un familiar que siempre te habló, tu madre siempre estuvo orando por ti, tu padre siempre te invitó a la iglesia y no quisiste, y vas a sufrir, y ese es el gusano que nunca muere. Así que la fe hay que obrarla. Y la Biblia dice: y fue que como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina. Así que la fe debe ir acompañada con la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios, no van separadas.
Sí, yo creo en Dios, pero estoy haciendo lo malo. No cree en Dios. ¿O sí? Entonces, qué bueno obedecer la palabra de Dios. Ahí han habido personas que yo les he dicho, hable menos y haga más. Ustedes han visto que hay personas que hablan muy bonito de Dios, pero usted mentalmente está diciendo, pero ¿por qué no lo pone por obra, pues? Empiece usted para que después me enseñe a mí. Así que, mis hermanos, vamos a dejar hasta allí, y si el Señor nos presta la vida, seguimos hablando en el próximo, o la próxima vez, de la fe, porque